Vamos a estudiar una interesante partida en la cual vamos a ver las consecuencias que puede llegar a tener la falta de desarrollo de las piezas del flanco de dama. La partida comenzó con las jugadas E4, E5, caballo F3, caballo C6 y las blancas hicieron alfil B5, la apertura española. Las negras contestaron A6 atacando el alfil y después de alfil A4, las blancas no quieren ceder tan pronto su alfil de casillas blancas por el caballo negro, las negras continuaron caballo F6 atacando el peón y ahora las blancas se enrocaron y las negras hicieron alfil E7 entrando en la variante cerrada. Ahora las blancas no pueden ganar un peón con alfil por C6 porque después de D por C6, caballo por E5, las negras recuperan tranquilamente el peón con caballo por E4, ya que la columna E está suficientemente bloqueada. Después de torre E1, intentando ocupar la columna central, las negras podrían hacer dama D4, que amenaza a capturar en F2 y también amenaza el caballo blanco, y en caso de que las blancas hagan caballo D3, para defender el caballo y defender el punto F2, las negras pueden hacer tranquilamente alfil E6 y tienen buena posición, además de que conservan la pareja de alfiles. Y si después de dama D4 las blancas hacen dama F3, entonces puede seguir simplemente dama por E5 y después de torre por E4 las negras hacen dama F5 ofreciendo el cambio de damas y las negras tienen una buena posición que además conservan la pareja de alfiles. Así que por eso después de la jugada alfil E7 las blancas hacen torre E1 para defender su peón y una vez que han defendido su peón sí que están amenazando capturar en C6 para luego capturar en E5, con lo cual las blancas ganarían un peón. Así que las negras hacen B5 y después de alfil B3 las negras se enrocaron y ahora las blancas hicieron C3 con idea de hacer el avance D4 y ocupar el centro con sus peones. Y ahora las negras iniciaron el contraataque en el centro con la jugada D5, que da comienzo al contraataque Marshall, en el cual las negras sacrifican un peón con la idea de hacerse con la iniciativa y atacar, aprovechando que las piezas blancas del flanco de dama todavía están sin desarrollar. La partida siguió E por D5 y ahora las negras hicieron E4, una jugada mediante la cual van a sacrificar un segundo peón para acelerar su desarrollo y aumentar el ataque. Después de D por C6, E por F3, dama por F3, las blancas tienen dos peones de ventaja, pero sus piezas del flanco de dama están todavía sin desarrollar, y las negras van a desarrollar una fuerte iniciativa. La partida siguió alfil G4, atacando a la dama blanca, y desarrollando el alfil ganando tiempos. Las blancas contestaron dama G3, y ahora las negras hicieron torre E8. Las negras amenazan alfil D6, que atacaría a la dama y amenazaría capturar la torre, y después de torre por E8, dama por E8, las negras seguirían amenazando a la dama y amenazarían también dama E1, que sería jaque mate, así que las blancas tendrían que hacer dama E3, pero podría seguir dama por C6, y las negras amenazan torre E8, y las piezas blancas del flanco de dama son meros espectadores. Después de, por ejemplo, F3, podría seguir torre E8, dama F2, y después de torre E7, las negras doblarían las piezas mayores en la columna E para luego penetrar en la casilla E1 ganando. Ahora no sería posible F por G4, porque después de caballo por G4 atacan la dama y el ataque negro sería muy fuerte. Así que después de la jugada torre E8, las blancas hicieron torre E3 para defender la torre en E1, aunque esta jugada ya es un pequeño error porque pierde tiempos. Mejor habría sido F3 para defender la torre con la dama y al mismo tiempo atacar el alfil de G4. Ahora las negras podrían continuar alfil D6 atacando a la dama blanca, pero después de dama F2 podría seguir torre por E1 jaque, dama por E1 y después de dama E8 la posición estaría más o menos equilibrada. Después de dama por E8, torre por E8, las negras amenazan dar jaque en E1 y luego capturar el alfil de C1, y en caso de que las blancas hagan rey F2 para controlar la casilla E1, podría seguir alfil F5, tratando de ocupar la casilla D3 y bloquear los peones blancos, pero después de D4, las negras podrían continuar alfil por H2 y la posición estaría más o menos equilibrada. El peón de C6 terminará cayendo y se restablecerá la igualdad material. Sin embargo, en la partida las blancas hicieron la jugada torre E3, a lo que las negras contestaron alfil D6, atacando a la dama. Ahora no sería posible F4, porque las negras harían G5, y el peón de F4 no puede capturar porque estaría clavado. Así que después de la jugada alfil D6, las blancas hicieron dama H4, y ahora las negras hicieron alfil F4 atacando a la torre, y después de torre por E8, dama por E8, las negras amenazan dama E1, que sería jaque mate, y el ataque de las negras ya es decisivo. Las blancas no han tenido éxito en desarrollar sus piezas del flanco de dama,
y no pueden acudir a defender a su rey. La partida siguió F3, con idea de controlar la casilla E1 con la dama, pero las negras contestaron dama E2, y las negras están amenazando G5 para desviar la dama blanca, y después de dama F2, entonces podrían hacer alfil por H2 jaque, y las negras ganan la dama. Después de rey por H2, dama por F2, las negras ganan. Así que después de la jugada dama E2, las blancas hicieron la jugada C4, con idea de desarrollar su caballo en C3 y atacar la dama negra, y ahora no sería posible G5, porque las blancas harían caballo C3, que atacaría a la dama negra, y una vez que la dama de las negras se retire, entonces las blancas ya podrán hacer dama F2. Pero después de la jugada C4 de las blancas, las negras hicieron B4 para controlar la casilla C3 y que el caballo blanco no pueda desarrollarse, y ahora las negras están amenazando la maniobra alfil E5, alfil D4, que daría jaque, y luego dama F1 sería jaque mate. Así que las blancas, en un acto de desesperación, intentaron la jugada G3, pero la partida continuó dama E1 jaque, y después de rey G2, las negras hicieron alfil F3 jaque y las blancas abandonaron, porque después de rey H3 seguiría dama F1 jaque mate, y en caso de rey por F3 seguiría dama F1 jaque mate. Una partida de ataque realmente interesante. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, suscríbete y compártelo en tus redes sociales.